Muy buenos días, hermanos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente a través de este espacio para alabar al Señor, para exaltarlo por su grandeza, por sus maravillas, por su soberanía, para darle gracias por su misericordia y su gracia, que es la que siempre nos sostiene. Bueno, nuestro deseo, nuestra mañana es que ustedes sean grandemente bendecidos, que podamos levantar alabanza al Señor a través de nuestros cánticos, que podamos levantar oración de gratitud, de exaltación, de confesión, de acción de gracias por su amor y por sus maravillas. Y bueno, que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas, que el Señor nos dé entendimiento para alcanzar sabiduría que viene de Dios y poder actuar de acuerdo a su palabra y rendirnos delante de Él con humildad, sin resistencias. Amén. Bueno, entonces vamos a ir al Salmo 37 y vamos a leer algunos versículos. Leo en la nueva versión internacional. Versos 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versos 5 al 7. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Señor. Nosotros te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno de toda la adoración, porque en ti nos sostenemos, Dios, porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres, Señor, nuestro más alto escondite, como lo dice el salmista. Tú eres, Señor, nuestra bandera. En ti, Señor, depositamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza está puesta en ti. Te pedimos perdón porque muchas veces obramos con autosuficiencia, pasando por alto tu consejo, no buscándolo, Señor. Nos arrepentimos, Dios, y reconocemos que solo tú eres suficiente, que solo tú, Señor, conoces el camino derecho y nos conduces por el camino derecho, Señor. Y nos rendimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que así como lo dice el salmista, podamos descansar en ti, no tener envidia, Señor, de logros terrenales y muchas cosas que otros puedan tener, y que podamos enfocarnos en lo que es realmente importante, Señor, que es tu palabra, tu consejo, hallar sabiduría en ti, Señor, porque solo de esa manera podemos estar completos, plenos, Señor, llenos de gozo, de esperanza, Dios. Nada de este mundo, Señor, nos puede llenar y nada en este mundo nos puede complacer. Solo en ti nos podemos deleitar a plenitud, Dios. Te pido, Señor, por todas las personas que en esta mañana están viendo esta transmisión, Señor, para que abra sus ojos espirituales, Señor, para que traigas entendimiento, Señor, y sabiduría que viene de ti, para que podamos, Señor, responder con obediencia, con humildad, sin oponer resistencia, Señor, a todo lo que tienes para nosotros. Nos rendimos en tu presencia y tenemos este tiempo especial para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
Jesús por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Quiero decirles que en este momento vamos a tener nuestra oración confesional. Recuerden que en nuestra liturgia tenemos 4 momentos de oración. Uno de ellos es el de apertura, donde hacemos una oración de invocación, invocando el nombre del Señor, agradeciéndole por su presencia en medio nuestro, por la obra entre nosotros y por el privilegio que nos otorga de ser miembros de la familia de Él y de reunirnos para adorarle, bendecirle y tener un encuentro corporativo con Él cada semana, y esa es una gran bendición. La segunda oración es la oración confesional, que es la que yo voy a hacer en un momento. Luego tendremos la oración de gratitud al Señor por darnos el privilegio de poder ofrendar, de diezmar para su obra. Y la cuarta, que es la oración final, oración de cierre. Así que en este momento les invito para que me acompañen en el Salmo 37, los primeros 4 versículos en la nueva versión internacional, y dice de la siguiente manera: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Te invito para que oremos. Padre, yo te doy gracias, soberano Rey eterno y Dios todopoderoso, porque nos das la oportunidad de venir ante ti, acercarnos a un texto como este que comienza con una negación. No te irrites.
no te irrites. Y cuántas veces nosotros nos irritamos con tanta facilidad. Y es particular porque el texto acá menciona el causal por el cual no deberíamos irritarnos. Bueno, hay muchos causales por los cuales no deberíamos irritarnos, pero uno de ellos es bien claro en este versículo: a causa de los que cometen injusticias. Bueno, y es que con tanta injusticia social, con tanta injusticia en medio de nosotros, ¿cómo no irritarnos, Señor? Perdónanos, porque en verdad no es tarea fácil, Señor, no hacerlo. En medio de tanta incertidumbre, tantas situaciones donde nos sentimos impotentes frente a individuos que no hacen más que cometer el mal, que hacer iniquidad, que cometer injusticia contra los más vulnerables. Así que perdónanos, porque en verdad nos irritamos. Nos irritamos con mucha facilidad. Asimismo, nos invitas, nos ordenas a confiar en ti, Señor, a esperar en ti permanentemente y a hacer el bien, estableciéndonos como personas fieles, deleitándonos en tu presencia. Y se nos hace tan difícil, Señor, se nos hace tan difícil confiar en verdad en ti. Confiamos más en lo que tenemos a nuestro alrededor, en las personas que nos rodean. Confiamos en el vehículo que nos transporta, confiamos en el conductor del taxi, del transporte que nos va a llevar de un lado a otro, sin saber en qué condiciones emocionales viene. Siquiera confiamos en una cantidad de cosas, Señor, pero qué difícil se nos hace confiar verdaderamente en ti. Tantos personajes que nos muestra la Biblia que confiaron en ti verdaderamente, Señor, que estuvieron dispuestos, como Daniel, a ser echado en el foso de los leones, porque confiaba en ti. No en la sociedad, no en los edictos de un gobierno, no en los edictos promulgados por gente perversa que comete injusticia. Sin embargo, fue un hombre que confió en ti. Nosotros no sabemos confiar en ti, Señor, y lo más tremendo es que tu palabra dice que sin fe, sin confianza en ti será imposible agradarte. Por ese motivo yo me acerco en nombre de la iglesia, Señor, delante de ti a esta hora, a decirte: Señor, perdónanos, por favor. Nos confesamos pecadores delante de ti y te suplicamos, ¿Cómo Señor, puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio.
pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias a Dios por estar reunidos este domingo una vez más para honrar unánimes y en plena comunión como hermanos a nuestro Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Siendo buenos mayordomos, y procedemos a este hermoso tiempo. El Salmo 35, versículo 28 dice lo siguiente: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Oremos. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que durante esta semana, durante esta quincena, durante este mes, ha estado trabajando duro para su sustento, y sabe que en su corazón, y sabemos como iglesia que ese fruto y esa bendición solo proviene de ti. Venimos, Señor, en obediencia, en gratitud y en amor, a ofrendar y a diezmar para que tu iglesia, para que tu evangelio y la expansión de tu palabra siga creciendo, para que la iglesia se mantenga y para que podamos, Señor, también ayudar a aquellos que están necesitados en estos tiempos de crisis. Agradecidos, Señor, porque no nos ha faltado nada, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y por el sustento diario de todos nosotros. Te bendecimos y bendecimos estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a ofrendar y a diezmar como buenos administradores y para agradar a nuestro Señor. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Bueno, hermanos, una vez más, buenos días. Estoy contento, dichoso de poder, por la misericordia del Señor, estar con ustedes frente a este dispositivo para transmitir este sermón, la oportunidad que el Señor me ha regalado también hoy de estar transmitiendo la poderosa palabra de Él, su mensaje, el mensaje que Él tiene para nosotros como iglesia hoy. Así que para mí es un privilegio, un gozo, un deleite poderlo hacer aún en estas circunstancias de confinamiento donde todavía sentimos
o donde más estamos sintiendo ya el peso, el rigor del encierro. Sin embargo, pues bueno, nos gozamos y nos deleitamos en que esta es la voluntad del Señor y que Él nos enseñe a través de estas situaciones qué cosas debemos aprender de Él, qué cosas quiere mostrarnos. Y bueno, una de las cosas, hermanos, de las cuales quiero contarles, me complazco de mi ministerio, es ver la reconciliación de esposos que estaban separados. Es precioso ver cuando esposos se reconcilian. Y esto lo menciono porque justo hoy estaremos hablando de la reconciliación con Dios, así como Efesios capítulo 2, versículo 14 lo menciona. Bueno, y es que estamos en una serie de predicaciones en Efesios, y la serie de predicaciones es las incomparables riquezas de la gracia de Dios. Y Efesios 2, en esas incomparables riquezas de la gracia, el apóstol Pablo nos habla de que en medio de esa riqueza, de esa gracia de Dios, tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Y justamente de eso habla, dice versículo 14 al 16, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, Dios ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Así es, pues, hermanos, que de esa manera estaremos abordando hoy nuestro tema. Pero antes, hermanos, de seguir con esta introducción, quiero que me permitas compartirle una anécdota personal. Yo no sé si como al mes y medio, creo, de haber comenzado el confinamiento estricto, en el mes de marzo y por allá como a finales de abril, si no estoy mal, se pasó por Netflix una película de nombre El Milagro en la serie 7. Quiero decirte que yo sé que muchos se la vieron, muchos la disfrutaron y muchos lloramos. A algunos se les hizo el taco en la garganta y sus ojos se les chocolatearon, pero sé que muchos se la han visto. Y quiero contarles que una de las cosas que me llamó la atención de esta película fue la actitud de este hombre llamado Ascoruzco. Ascoruzco era o es en la película el jefe de la celda 7, es decir, el cacique de aquella celda, el mandamás de ese calabozo, por decirlo de alguna manera. Lo que me llamó la actitud de este hombre fue la manera en cómo se desarrolló un cambio en él, y un cambio positivo, vale decirlo, ¿no? Es que este hombre no le daba ninguna importancia a su familia. Él se había alejado de ellos totalmente, tenía a su esposa y a sus hijos abandonados porque se ocupó, porque para él era más importante, porque su prioridad eran sus propios negocios oscuros, su vida individual era lo que a él le importaba, pero su vida familiar, vaya y venga, no le daba ningún interés. Y es tan interesante cómo es que la vida de Memo y Ova, que llegaron a vivir y a estrechar un amor impresionante de padre e hija allí al interior de ese calabozo, como en medio de la agonía y el sufrimiento que estaban viviendo, se daban un cariño tan especial, llegó a transformar la cosmovisión de Ascoruzco. Este tenía una cosmovisión de la familia como algo sin valor, pero desde allí aprendió a valorar a su esposa e hijos, y desde entonces rompió el distanciamiento que los separaba. Él desde la cárcel entonces llamó a su esposa para decirle que viniera, y una vez lo estuvo al frente, tuvo el coraje, su cosmovisión fue cambiada, su corazón transformado a raíz del impacto que recibió por el maravilloso amor de padre e hija que en medio del sufrimiento se expresaron en medio de la celda 7. Es así pues como este hombre fue transformado en su cosmovisión y ahora ha sido reconciliado con su esposa y con sus hijos, a quienes ya ni reconocía porque estaban muy grandes, ¿no? Entonces me impactó mucho esa transformación que esa escena generó en él. Debo decir que uno de los problemas que vive un buen número de cristianos hoy es justamente que no valoran lo que es ser miembro de la familia de Dios.
Ellos, o más bien su propia complacencia, ocupa ese lugar. Viven el cristianismo como si nada nuevo ocurriera. Sus costumbres en poco se diferencian de las costumbres de los que no son creyentes. Sus hogares apenas llegan a iluminar lo que ilumina el hogar de otro vecino. Eso es triste. Pablo ha dicho que Dios ha bendecido a su pueblo con toda bendición. Y lo ha hecho en Cristo, y en Cristo nos adoptó, nos predestinó, no para que anduviésemos de cualquier manera, solitarios, cada uno por su lado, no. Nos predestinó para que fuésemos sus hijos, es decir, para que fuésemos miembros de una nueva familia, la verdadera familia de Dios, y esto por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. No que nosotros fuéramos buenos, no que nosotros lo mereciéramos, no que nosotros lo hubiéramos ganado. Fue solo por el puro afecto de su voluntad que nos hizo aceptos en Cristo, por quienes nos redimió, nos amó, nos libró de toda culpa según las riquezas de su gracia, nos concedió conocer los misterios de su bondad, cosas, hermanos, que grandes científicos e intelectuales no alcanzan a comprender. Nosotros, usted y yo, los cristianos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, disfrutamos de la presencia del Señor, disfrutamos de su protección especial, disfrutamos de su dirección por medio del Espíritu Santo, disfrutamos de una paz que sobrepasa la lógica de los científicos, de los grandes profesionales. Dios nos dio herencia, nos selló con el pacto de su llamado, de su llamado y de su promesa, y nos ha dado el privilegio de ir creciendo en el conocimiento de Él, de ir creciendo en la esperanza de su llamado, de su santo llamado, y de ir creciendo en el conocimiento de las incomparables riquezas de su gracia. De esa manera es como el apóstol comienza en el capítulo 1 desarrollando este mensaje a la iglesia de los Éfesos, diciéndoles: cuando estábamos muertos, justamente todo eso que Dios nos dio, que Dios realizó, que Dios ejecutó con ustedes, lo hizo cuando estábamos muertos, en una condición donde nosotros estábamos totalmente inhabilitados. Eso entonces ratifica que fue por el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros hubiéramos ido a Él, sino que Él vino a nosotros estando muertos en delitos y pecados, arrastrados por las corrientes de este mundo, por nuestros deseos y por la potestad del diablo, cuando éramos constituidos como hijos de ira y merecedores, vale aclarar, merecedores única y exclusivamente. Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos merecedores única y exclusivamente del castigo eterno, del infierno. No teníamos otra cosa más que nos mereciéramos. Allí, estando nosotros muertos y bajo esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo, y es por eso que ahora por gracia nos otorgó su salvación y nos ha dado sentarnos con Cristo, y esto para la gloria de su nombre. Y tristemente podríamos decir que aún así muchos quieren vivir el cristianismo a su manera. Quieren vivir alejados, haciendo la voluntad de ellos en la tierra y de alguna forma pidiendo a Dios que haga su voluntad allá en los cielos. Pero los cristianos, muchos, estamos en esta tierra, y algunos, por no decir un montón, están deseosos de hacer su propia voluntad, pero no quiere que Dios haga su voluntad en ellos, no quieren que la voluntad de Dios se desarrolle en ellos, no quieren que la obra maravillosa del Señor se siga desarrollando en ellos, porque ellos han construido su propia ideología, al igual que fariseos construyeron su ideología basada en leyes y estatutos humanos más que en los estatutos divinos. No quieren identificarse con Cristo, sino en un solo tema, ¿sabes? Muchos cristianos hoy, escúchame bien, muchos cristianos hoy quieren identificarse con Cristo solamente en el tema de la salvación, pero no quieren escuchar lo más que ha dado ni lo que Él ha ordenado. Pareciera no importarles para nada el resto, solamente ser salvos del infierno, de la ira venidera. Y esa es la realidad, y la realidad, además, es que debes saber es que Cristo nos ha hecho miembros de una nueva familia, la verdadera familia del Señor, y como miembros de esa familia estamos en obligación de obedecer a su santa ley.
Con eso en mente, hermanos, como introducción quiero pedirles, acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, que nos corresponde hoy en la serie que llevamos, y de acuerdo a cómo terminamos hace 15 días, terminamos en el versículo 10 del capítulo 2, hoy estaremos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, y dice la palabra del Señor, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Nueva Versión Internacional, y dice: por lo tanto, recuerden, por lo tanto quiere decir que lo que él venía diciendo, eso tiene continuidad, y esto es como el causal, de todo lo que dijo anteriormente nos debe conllevar a un comportamiento o a hacer algo, a una acción. Él estaba diciendo en los versículos 9 y 10 anteriores del capítulo 2, dice: no por obras para que nadie se jacte, como les decía ahorita, solamente por el puro afecto de su voluntad, porque somos hechura, ojo, somos hechura de Dios. Dios nos hizo, eso no tiene discusión. Dios ha creado al ser humano, somos hechura de Dios y somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora sí, regresamos al versículo 11. Por lo tanto, así que entonces, no olviden, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él, o sea Cristo, vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada por su Espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor y te pido, amado hermano, iglesia, estimado oyente, recibámosla como lo que es, la palabra santa, la palabra pura, la palabra verdadera, la palabra del Señor. Recibámosla así. Te invito, acompáñame en oración, por favor, para entrar en la exposición, en la predicación de este sermón. Padre, te doy gracias, Señor de la gloria, por darme el privilegio, Señor, de leer y ahora exponer este pasaje a tu iglesia, a este remanente de Regil Copacabana, a las personas que nos están acompañando de otras congregaciones y a las personas que tal vez no se constituyen todavía como hijos tuyos, como cristianos, pero que están en este momento escuchando este mensaje. Te ruego, Señor, que nos hables, que nos apasiones a través de la predicación de este corto mensaje, Señor, nos apasiones más por ti. Nos enamores de tu Hijo amado Jesús, nos lleves a manifestar el temor, el amor, la reverencia y la adoración que tú mereces, Señor. Ayúdanos a entender, a recordar, como bien lo dice el texto, quiénes éramos antes. Cómo es que nos encontramos en enemistad contigo y ahora hemos sido reconciliados contigo y con el cuerpo de Cristo. Así que, por favor, llénanos de ti y permítenos la luz de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra llegue a nuestro corazón con poder, cumpliendo tu propósito, tu voluntad en cada vida. Yo te lo ruego así, Señor, y que de aquí en adelante podamos levantarnos como altares de adoración para la gloria de tu santo nombre. Te lo ruego
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el nombre de nuestro sermón, de esta sexta, ya es la sexta predicación de esta serie, es la verdadera, miembros de la verdadera familia del Señor. Miembros de la verdadera familia del Señor. Y para comenzar, el encabezado número 1, el primer encabezado, tiene que ver con la lejanía y la desesperanza en la cual el pueblo a quien el apóstol Pablo se está dirigiendo se encontraba antes, pero no solamente ellos. En ese pueblo hacíamos parte nosotros, no que fuéramos de Éfeso, pero sí que éramos gentiles. Los gentiles en ese entonces, en la mayoría se dirigían a los griegos, por decirlo de alguna manera, porque era el mayor número de nacionales griegos, ¿no? Por lo menos allí en la ciudad de Éfeso. No obstante, es interesante mirar cómo lejos de Dios y sin esperanza se encontraban individuos que no tenían una ciudadanía y que eran excluidos y tratados de cualquier manera por un pueblo exclusivamente, y este pueblo era el pueblo judío, es decir, los israelitas. Estos eran judíos orgullosos de su circuncisión, es decir, de una operación, una cirugía que se llevaba a cabo, aún se lleva en algunos contextos culturales y en otros escenarios por sanidad, por salud, por indicaciones y prescripciones médicas, se lleva una cirugía en el miembro genital masculino, y de esa manera el pueblo de Dios marcaba una diferencia entre las demás naciones o poblaciones. No obstante, esa marca tenía que reflejar santidad, pureza, amor por Dios, comunión entre los hermanos. Lastimosamente, era solamente una marca física, pero el corazón no había sido transformado, el corazón no había sido marcado, el corazón no indicaba, no los diferenciaba de los demás. Es interesante cómo se mofaban de ser el pueblo de las promesas, los pactos y la ley, la nación del Dios Santo. Vale decir que es que Dios en Éxodo capítulo 6, versículo 7, así como en Deuteronomio 7:7 también, se los había confirmado. Dios los había escogido, se encariñó con ellos y había hecho de ellos su pueblo, y los había llamado y les había prometido llamarlos sus hijos y ser para ellos su Padre. Pero ellos, en vez de crecer en el amor a Dios, fueron disminuyendo en el amor a Dios, en la reverencia y respeto hacia Dios, y también disminuyeron en el amor y respeto hacia el prójimo. En vez de compartirle acerca de las grandezas de Dios a los que no eran judíos, por el contrario, lo que hacían era impedirles que se acercaran, que participaran, que vieran sus celebraciones ceremoniales. No les daban la oportunidad ni siquiera de estar allí como veedores. Quisieron más bien hacer como a cada uno le parecía. De esa manera, los gentiles, es decir, los griegos, los extranjeros, eran excluidos de las actividades socio-religiosas, culturales y teológicas que tenía el pueblo santo de Dios, el pueblo de Israel. Lastimosamente, en vez de mostrar al Dios vivo en sus vidas, transformando corazones y amando, mostraban era su pecado, su rebeldía, su resistencia y su resentimiento y rechazo hacia los demás, su orgullo, soberbia y prepotencia. Lo peor es que con lo brillante que fueron los griegos, al no tener cómo contrarrestar la muerte, eran asediados por un sentimiento de melancolía, una nostalgia profunda, y porque en su politeísmo, en la multitud de dioses en la cual tenían, no se encontraba un Dios que les prometiera una vida después de la muerte, ni les asegurara ser parte de una nueva ciudadanía. Así que en alguna manera se sentían mal, se sentían tristes, y en los versículos 11 y 12 lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Éfeso, con aquellos que antes fueron gentiles, que antes eran excluidos de esa ciudadanía, excluidos del pueblo de Dios, que no tenían parte con los israelitas, que no tenían ni Dios, ni ley, ni esperanza. Pablo les está diciendo: no olviden, mantengan presente, recuerden que en esos tiempos ustedes vivían separados de Cristo, que no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes, dice el apóstol Pablo, vivían en este mundo sin Dios
y sin esperanza. Pero ahora, ojo, pero ahora es particular cómo es que la vida antigua de los efesios, así como la vida antigua de nosotros, porque quiero decirle, gentiles se refiere a todas aquellas personas que no hacían parte del pueblo de Israel, sino que eran parte de otras naciones. Ellos eran los gentiles en ese orden de ideas. Entonces nosotros somos involucrados con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de los gentiles, con el pueblo de Dios, a quienes él también se acercó y redimió y hizo para sí sus hijos. De esa manera, entonces, aunque éramos una cosa, ahora pasamos a ser otra. Aunque estábamos separados, dice el versículo 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, habiendo estado muy lejos, ahora han sido acercados. ¿Y de qué manera? ¿Cuál fue el vehículo? ¿Cuál fue el medio? ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para acercarnos a Él? La sangre de su Hijo amado Jesucristo, derramada por las calles de Jerusalén, por las plazas de Jerusalén, de la ciudad, y en la cruz del Calvario, allí en el monte Golgota. Esto les tenía, hermanos, que resultar a los efesios estupendamente fenomenal. Ahora, por el sacrificio de uno, el sacrificio de Cristo Jesús el Salvador, ellos han sido acercados al único Dios verdadero y a Jesús el Salvador. Es decir, que lo que para ellos era totalmente imposible y les generaba melancolía, depresión, tristeza, ahora esa problemática, esa situación ha sido resuelta. Es por ello que creo que uno de los propósitos de este texto, mis estimados hermanos, tiene que ver con la unidad. La unidad. Los cristianos deben estimularse en el amor que debemos a Cristo el Señor, el amor que nos debemos unos a otros. Cada día amar más a Jesús, estimularnos a amarlo más a Él, estimularnos a vivir más con Él, en Él y para la gloria de Él y no para nosotros mismos, no ensimismados, no para vivir un cristianismo individualista como si fuéramos islas, no. Tristemente, hermanos, tenemos que decir que esta nueva realidad mundial que nos aqueja, el COVID-19, parece que hubiese levantado una muralla de separación. Algunos están desestimando la hermandad, la membresía y la importancia de ser cuerpo de Cristo. Como iglesia de Éfeso, nosotros entonces necesitamos también ser recordados, ser avivados, ser animados. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que antes estábamos excluidos, que éramos paganos, incircuncisos, apartados de Cristo, no éramos conciudadanos de los judíos, no conocíamos las promesas, vivíamos sin Dios y sin esperanza, y estábamos totalmente alejados de la presencia del Señor, cada uno ocupado en nuestras complacencias, y de seguro, parecidos a Ascoruzco, el hombre de la celda 7, ocupado de sus propios negocios, nosotros nos ocupamos de nuestras propias vidas, de nuestros intereses, de lo que nos atañe a nosotros en cuanto a las cosas de este mundo. Pero ¿qué de las cosas del Señor? ¿Qué de la familia verdadera que es en Cristo Jesús? ¿Qué de nuestros hermanos? ¿Cómo es que vivimos la fe en comunión? ¿Cómo es que mostramos el amor en la unidad del pueblo de Dios hacia un mundo necesitados? Pues déjame decirte, hermanos, que Ascoruzco, ocupado en sus negocios, tuvo que tener al frente de sus propias narices el profundo sufrimiento de Memo y de Oba para que su vida fuera impactada, para que su vida fuera transformada y de esa manera este hombre transformar también la situación de su familia y empezar a valorar tanto a su esposa como a sus hijos y a partir de allí comenzar una nueva historia. Mira, el mundo, tus vecinos, tus parientes necesitan comenzar una nueva historia, pero se requiere de un impulso, de un motor, de un combustible, y ese combustible somos tú y yo, la iglesia de Cristo, la sal y la luz de la tierra, llamados a amarnos y a mostrarle al mundo cómo se ama el pueblo de Dios en medio de las dificultades de la vida. Pablo, mis amados hermanos, entonces nos exhorta a no olvidar que el sufrimiento de Cristo y el derramamiento de su sangre eran vitales para ser acercados al Salvador. Sin ese sacrificio, sin ese sufrimiento, sin ese derramamiento de sangre, no hubiera sido posible. Y eso entonces me causa un dolor en el corazón. Y es que nuestro amado Salvador, el sufrimiento, la tortura,
la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra para acercarnos al Padre, se ha tenido en poco por un buen número de cristianos. Es que no se consideran ser miembros de la familia de Dios, o si se consideran, menosprecian a la familia, al cuerpo de Cristo, como si Él tuviera que sufrir otra vez y otra vez, para que entre los hermanos entonces pueda haber un verdadero amor y crecimiento en el vínculo de la unidad a Dios. Eso de verdad es triste y es lamentable. Con esto pasamos a nuestro segundo encabezado. Y dice mi segundo encabezado, reconciliados con Dios. Y es que los versículos 14 al 18 bien explican, bien dice el apóstol Pablo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Vale hacer un paréntesis en este momento cuando el texto nos habla de paz. Esto no implica que al venir a Cristo, que porque eres creyente, entonces tienes que vivir libre de tribulaciones y de aflicciones. No, Cristo mismo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, confiad, venid a mí. ¿Sabes, hermano? Venir a este mundo, estar en este mundo y ser parte de la familia verdadera de Dios no implica que vamos a vivir sin sufrimientos y que la paz que Cristo vino a traernos entonces nos tiene que quitar toda dificultad. No. ¿Sabes qué quiere decir esta paz cuando el apóstol Pablo la menciona en este escenario, en este caso, en este contexto? Quiere decir sufrimiento y derramamiento de sangre, es decir, la paz nuestra, la paz que nuestras almas necesitan, que usted y yo deberíamos vivir, tuvo un alto precio. Esa paz fue pagada a través de sufrimiento, tortura y derramamiento de sangre en el cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, que es por ese sacrificio que usted y yo podemos experimentar una paz que sobrepasa la ciencia, la lógica de los grandes científicos, de los grandes médicos, de los grandes filósofos y psicólogos. ¿Sabes? Es una paz verdadera que se puede experimentar en medio de diferentes escenarios de la vida y que muchas veces ni nosotros mismos nos alcanzamos a explicar cómo y por qué poder experimentar esa paz tan maravillosa. Pues Él, o sea, Cristo, unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz cuando su cuerpo fue torturado, fue atravesado, fue clavado con una corona de espinas, fue expuesto en humillación públicamente, Él derribó allí el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas que habían sacado los maestros de la ley, la corte religiosa del momento, es decir, el fariseísmo. Cristo entonces puso fin a ese sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas humanas que habían adherido a los estatutos de Dios. Pablo no está diciendo en ningún momento que la ley fue abolida en todos sus aspectos. No. Los mandamientos de la moral santa de Dios son y seguirán siendo eternos. Por tanto, Pablo no se refiere a ellos. A lo que Cristo Jesús puso fin, hermanos, fue al sistema de ordenanzas ceremoniales que obligaba a la circuncisión como medio para la salvación. Pues cualquier extranjero, cualquier gentil que no fuera del pueblo judío, en caso de que se le fuese a permitir, según esa religión, tenía que pasar por el proceso de la circuncisión para poder ser salvo y obtener las promesas del pacto de Dios. Y sabes, Cristo vino a abolir todo esto, pues en la ley mosaica, esa ley incluye aspectos dietéticos, civiles, morales y ceremoniales. Pero los estatutos de la moral santa de Dios, Cristo, mi estimado hermano, los cumplió en su totalidad, y por eso es que hoy todos los cristianos debemos andar en la ley de Cristo, es decir, la ley de Cristo, la fe, el amor y la unidad de la iglesia. Así es como lo expresa el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 6, versículo 2, al decirlo: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Pues Cristo, según este texto en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, sigue diciendo: hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Y la manera que esta nueva población, hermanos, sostiene la unidad
y sostendrá la unidad, el vínculo del amor y la unidad es a través de Cristo, viviendo nuevas vidas, valorando su membresía, sus convicciones de fe, de ser miembros de la verdadera familia de Dios, teniendo sentido de pertenencia por medio de la comunión unos con otros. En esa dinámica, es bajo esa dinámica que podremos afirmarnos en la fe, en el amor y en la unidad y llevar las cargas del hermano, conociendo al otro. Yo no puedo conocer al otro desde la distancia. Yo no puedo conocer al otro cuando ni siquiera nos llamamos, cuando ni siquiera nos conectamos por una reunión por Zoom, por una videollamada. ¿Cómo puedo conocer? Ni siquiera pregunto por el hermano, ni le mando saludos, ni le pregunto cómo está. Se hace muy difícil, hermanos, pero la manera entonces es conociendo y dándonos a conocer. Necesitamos, hermanos, vivir una vida diferente. No podemos permitir que el COVID-19 siga haciendo más daños colaterales de los que ya ha podido hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de confiar en el Señor, como dice el Salmo 36, creo que es el versículo 7 o el 6, que el Señor cuida de todos los hombres y de los animales. Si nosotros confiáramos que verdaderamente el Señor nos cuida, sabes, tu paz sería una paz diferente. Tú vivirías una vida completamente diferente en medio de cada vicisitud que esta nueva realidad nos ha traído. Pero, sabes, nos cuesta mucho confiar. Por eso es que Jesús dice fijamente en Juan capítulo 13, versículo 34 de la siguiente manera. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan, ojo, mire cómo es de precioso y de específico, de intencional. Ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Estoy leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí está hablándole a la iglesia, a los santos, a aquellos que tienen pecado, que tratan con el pecado entre sí unos a otros, llevando las cargas los unos de los otros, que oran unos por otros, que se ven que son diferentes, que necesitan transformación, un cambio de vida, que entienden que fueron hechos a imagen de Dios santa y pura, pero que por su pecado quedaron en una condición de depravación total, de corrupción absoluta, pero que ahora por el sacrificio de Cristo Jesús han sido llamados a una nueva vida y a ser transformados, a vivir un proceso de transformación, de purificación, de santificación, para ir siendo conformados de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús, y así Dios santificarnos y presentarnos delante de sí como una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, Dios nos ha llamado para que vivamos corporativamente la fe, no para que vivamos la fe de manera individual como llaneros solitarios. Así es como Jesús dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Les dije, entonces cada cristiano es responsable de cumplir la ley de Cristo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, no de cualquier manera. Es como yo los he amado, dice el Señor. Pues ojo con eso, versículo 35 de Juan 13. El amor que tengan unos por otros será la evidencia, será la prueba, será el material probatorio ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Hermanos, ¿tú querías saber si verdaderamente eres un creyente, si haces parte de la verdadera familia del Señor? Pues aquí está, hermanos. Tú mismo puedes hacerte el diagnóstico, el examen. Dice el texto, dice Jesús, el amor que tengas por tus hermanos será la prueba ante el mundo de que eres mi discípulo. Dice el Señor y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, para que lo tengas en cuenta. No obstante, te invito a leerlo en diferentes versiones de Biblias. Hermanos, no podemos seguir en el silencio que se ha venido manifestando en este largo confinamiento. Todos ustedes, todos nosotros, necesitamos ser más intencionales con nuestras convicciones, ser objetivos con nuestra fe. ¿Cómo podría alguien amarme, entender mis necesidades y llevar mis cargas con tanto distanciamiento? Pues esa no es la manera, mis hermanos. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida diferente. Cristo, dice el versículo 16,
reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. A decir verdad, el Señor Jesús no estuvo en Éfeso, pero el Cristo resucitado, hermanos, ha hablado, sigue hablando y seguirá hablando a su iglesia todo el tiempo que Él quiera en los diferentes escenarios donde ella se encuentre, es decir, a cada iglesia local. Hermanos, es decir, que en todo lugar donde se predique el Evangelio, donde se exponga el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ojo, no estrategias humanas, no filosofías humanas, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Allí donde se predique, entonces Cristo seguirá hablando a su iglesia. Y con esto, mis hermanos, quiero decirte que espero que el Señor te hable, que te hable en esta mañana, que te hable a través de este sermón, pues es su evangelio el que está siendo predicado hoy, no mis palabras, no mi filosofía, no mis ideales. Se trata del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 de Efesios capítulo 2 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre. Se refiere a toda la iglesia, no, a todo el pueblo del Señor, a ese pueblo amado, a los amados del Señor, a los que el apóstol Pablo está hablando, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los gentiles que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces todos ustedes podrán entrar al Padre, todos tenemos acceso, Él se incluye. Y esto por medio del mismo Espíritu Santo y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Si nos damos cuenta, la obra que hizo posible nuestra cercanía al Padre fue la obra que Cristo hizo por amor al Padre en la cruz del Calvario. Y Cristo, mis amados hermanos, es el que ordena que por amor a Él nosotros vivamos en el vínculo de la unidad y crezcamos como miembros de la verdadera familia de Dios, edificando a la iglesia, edificándonos unos a otros, es decir, ese templo santo, la morada de Dios, el cuerpo de Cristo, donde llenos de fe en Él podamos buscar serle agradables, así como se esfuerzan en agradarse aquellos que han sido reconciliados. Toda pareja de novios, todo matrimonio, aún los amigos que tuvieron un problema y que desde pequeños se estimaron, se apreciaron, tuvieron una linda amistad. Todos estos escenarios sociales permiten ver cómo cuando hay una reconciliación, en medio de esa reconciliación hay un esfuerzo por agradarse mutuamente. Así nosotros deberíamos esforzarnos por agradar a nuestro Dios. Y con esto pasamos a nuestro tercer y último encabezado, y este es Templo Santo. Entonces tenemos acá que somos la verdadera familia del Señor, que la verdadera familia del Señor estábamos distanciados, separados y sin esperanza. Tenemos también que al haber estado distanciados, separados, estuvimos en enemistad, muertos y éramos hijos de ira, pero Dios nos ha reconciliado con Él y ahora de esta nueva familia Dios hace un templo. ¿Y qué templo? El templo santo. Dice el versículo 19, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, por tanto son miembros de la familia de Dios. Y esto, en contraste con el versículo 12, donde nos encontrábamos alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como los personajes que nos presenta David en el Salmo capítulo 36, versículos 1 al 4, que después de haber hecho lo bueno, de ser buenos, ahora son presentados sin temor de Dios, hablando iniquidad y engaño, son objeto de su propio engaño, dejaron de ser sabios y perdieron hasta la capacidad de llegar a hacer el bien y ni siquiera pueden, así se esforzaran, llegar a aborrecer el mal. Sabes, hermano, mi experiencia con este texto es justamente ese, que llegamos a un momento
cuando no caminamos estrechamente con Cristo, menguamos en nuestra relación con Cristo, y eso se va a evidenciar en que menguamos nuestra relación con el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, pero también menguamos en nuestra capacidad de ver nuestros propios errores y nuestro pecado, menguamos en nuestra capacidad de hacer el bien. Yo no sé si te ha ocurrido, yo creo que sí, estoy seguro que a todos nos ha ocurrido. Cuando nuestra relación con Cristo mengua nuestra relación con el cuerpo de Cristo, la iglesia, con los hermanos, mengua nuestra capacidad de reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y es allí donde, para vergüenza nuestra lo digo, tenemos que ser muchas veces redarguidos por una persona externa, por una persona afuera que ni siquiera tiene temor de Dios. Asimismo, entonces mengua nuestra capacidad de llegar a hacer el bien. Ese es el estado de depravación total en el cual se encuentra el personaje que David presenta en el Salmo 36, capítulos 1 al 4. Pero esa es la situación en la que Pablo está presentando a los hermanos de Éfeso antes de que Cristo muriera por ellos y que Dios los acercara a Cristo a través de su sacrificio. Entonces es como Pablo está diciendo entonces que ahora ustedes hacen parte ya de un nuevo pueblo. Y con esto, hermanos, porque quiero recordar, no dejemos olvidar, por favor, cómo es que el cristiano, queriendo vivir solamente los efectos salvíficos, queriendo vivir su relación con Cristo solo para efectos salvíficos, mas no para efectos relacionales, es decir, una relación permanente que crece día tras día, no solamente con la cabeza, sino con el cuerpo, es decir, con Cristo y con la iglesia, que quiere vivir como un llanero solitario. En ese orden de ideas menguamos en la capacidad de ver nuestro pecado y de reconocer nuestro error, y pretendiera que nos tuvieran que aplaudir por nuestras iniquidades. Con eso en mente, quiero compartirles un dicho que escuché, una frase que escuché, pronunció el teólogo Vance Havner. Él dijo que la responsabilidad del creyente no es hacer lo que a él le complace, sino lo que a Dios le complace. Ojo, la responsabilidad del creyente no es hacer lo que a sí mismo le complace, sino lo que a Dios le complace. Asimismo, no se trata de que le gusten los sermones, de identificar cuál sermón es bueno y cuál sermón es malo. Su responsabilidad mayoritaria es que vivas lo que la palabra del Señor dice. Mira, yo quiero decirte, no interesa, hermanos, no interesa qué tanto te has vuelto experto en identificar una buena exposición. Vale aclarar, eso es muy importante, pero no interesa tanto como interesa que tú vivas verdaderamente lo que la palabra te está diciendo. ¿De qué te sirve almacenar mucha sana teología acá? Pero de esa multitud de sana teología acá, con un mínimo porcentaje peleas para de pronto llegar a obedecerla. Y eso por efectos salvíficos, pensando que con cosas buenas que hagas vas a añadirle algo a tu salvación. Así no es, hermanos, así no es. Pues déjame decirte, ¿cómo vivirías esto? Mira lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio crece. Otra vez, ¿cómo vivirías esto? Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio crece. Yo quisiera saber cómo estás creciendo. Anhelaría que me dijeran que tu relación con Cristo está creciendo en una manera donde día tras día, o por lo menos día por medio, estás haciendo de tu vida un altar de adoración en tu casa. De verdad. Quisiera saber que estás creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, de su gracia, que estás creciendo en el conocimiento de tu propio pecado y en la humildad en cuanto a venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Pero también quisiera ver que ese crecimiento se refleje en tu relación con tu iglesia, los hermanos. Dice entonces el texto, juntos, no hay otra manera sino juntos. Hermanos, el texto nos dice
que cuidadosamente unidos en él todos, es decir, todo el edificio, todo el pueblo, toda la familia de Dios, vamos formando un templo santo para él. Solamente así vamos a formar un pueblo santo. ¿Tú crees que con nuestras actitudes, con nuestros distanciamientos, con la manera de vivir como isla, satisfaciendo nuestros deseos antagónicos, nuestros deseos insaciables, vamos a poder construir juntos un templo? ¿Crees que es esa la manera? ¿Que distanciados cada uno por su lado vamos a poder construir el templo santo de Dios? No, hermanos, así no es de verdad. Permíteme decírtelo con amor, esa no es la manera. Necesitamos entonces vivir la vida en Cristo. Dice el versículo 22, por medio de Cristo ustedes llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es decir, en la iglesia donde predicamos, cantamos la verdad, nos amonestamos y juntos crecemos en coinonía. De esa manera honraremos juntos a Cristo y seguramente vamos a crecer para mostrarle al mundo que verdaderamente somos discípulos del Señor. Hermanos, el mundo, vamos terminando, el mundo necesita ver cómo es que los creyentes se aman. Cómo es que los creyentes se ayudan y se estimulan unos a otros. Sobre todo, así como Ascoruzco, allí en la celda 7, vio el amor de Ova y de Memo, el mundo necesita ver cómo es que los creyentes se aman en estos días de tanta limitación. Ellos necesitan ver a hombres y mujeres empresarios, empleados. Necesitan ver a estudiantes, a hijos y a padres comprometidos en el bienestar comunitario, en cómo la familia de Dios vive, cómo es que la iglesia sí representa la sal y la luz de esta tierra. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo, ámense como yo los he amado, hermanos. Nuestro deber es complacer a Dios, no a nosotros mismos. Nuestro deber es complacer a Dios en gratitud y amor, mostrando a los que no tienen temor de Dios que Él es real, que Él es el Dios verdadero, que Él es vivo y que reina para siempre. Debemos, hermanos, pensar, sentir y actuar consistentemente a los valores bíblicos, es decir, de acuerdo con la fe en Cristo, que en Cristo hemos recibido. De lo contrario, tendremos que aceptar que nos hemos engañado a nosotros mismos, como el hombre del Salmo 36, los primeros 4 versículos, sus palabras eran engaño, él era víctima de su propio engaño. Quiero, antes de terminar, mencionarle algunos modelos de hombres de fe que se mantuvieron en su convicción, hombres que asumieron el riesgo, que lo enfrentaron con valentía y todo por amor a Dios. Algunos de ellos, son muchos, pero voy a mencionarle algunos, fueron Daniel, el profeta Daniel, Juan el Bautista, José, Job, Josías, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos ellos, cada uno asumió el riesgo, fueron valientes e hicieron lo que cada uno debía hacer, no lo que la sociedad les imponía hacer, ni lo que sus propios deseos y caprichos humanos basados en la carne les demandaba hacer. Ellos hicieron lo que debían hacer. Nosotros nos cuesta tanto para llegar a ese nivel, hermanos. ¿Sabes una cosa? Nosotros hemos sido creados para buenas obras y no podemos decir que estamos inhabilitados para ello. En otro tiempo sí, pero ahora no. ¿Sabes una cosa? Daniel fue un hombre que mantuvo tanto su convicción de fe y defendía su relación con Dios a tal punto que sus costumbres no cambiaron. Y aunque habían amenazas de muerte porque 120 sátrapas y otros 4 magistrados estaban detrás de él para hacerlo caer, acechándolo, sin embargo, sus costumbres de fe no fueron cambiadas. Él acostumbraba 3 veces al día postrarse en oración con ventanas abiertas, elevando sus manos y adorando con vista hacia Jerusalén. Pero como se estaba buscando echar en el foso de los leones a todo aquel que adorara a un Dios diferente al rey, al faraón, él podía entonces haber hecho lo correcto para proteger su vida, era cerrar las ventanas.
por lo menos no dejarse ver. La sociedad le demandaba la conservación, el instinto de conservación de vida lo llevaría a que hiciera esto o aquello, pero sabes, él se sostuvo, asumió el riesgo, fue valiente y se mantuvo, fue coherente, consistente a sus convicciones de fe. Nada le hizo cambiar sus sanas costumbres. Allí se postró independiente de quién lo viera y de qué acusación viniera sobre sí. Juan el Bautista se mantuvo consistente a sus convicciones de fe, a su santo llamado, exhortando a Herodes por la infidelidad que cometía con la esposa de su hermano. No le importó. Tal vez la sociedad le demandaba, retrátate de lo que estás diciendo. ¿Cómo se te ocurre decirle al rey esto? Pero sabes, a él no le importó. Él asumió el riesgo y entregó su vida con amor a aquel que puede liberar del infierno el alma de los que él ha protegido, de los que él ha escogido. José, el joven vendido por sus hermanos, pudo haber hecho lo correcto. ¿Sabes? Dentro de la lógica humana, el que la jefa te dé una orden y esa orden es complacerla a ella, tú no tendrías otra cosa más que hacer, sino que la sociedad, tu jefe, el pago, te estaban pagando para eso. Él pudo haberlo hecho y no por eso hubiera quedado mal. Hubiera puesto a la jefe en la mano, la mantendría acá. Eso es lo que la sociedad dice. Pero no, él no hizo lo que demandaba la sociedad, él hizo lo que debía hacer, asumió el riesgo con valentía. Fíjate cómo es que las últimas expresiones de él ante ese escenario bochornoso, con tanta tensión, con tanta presión, sin embargo, sus palabras fueron: ¿cómo voy a quedarle mal? ¿Cómo voy yo a faltar a mi Dios? Hermanos, nosotros faltamos tan fácilmente a Dios, y estos hombres fueron hombres de fe que asumieron el riesgo con valentía. Nos encontramos también con el siervo Job, un hombre que tuvo que resistirse a las pretensiones de su esposa. Maldice a tu Dios, era la pretensión de la esposa. Sabes, nosotros muchas veces nos tocará resistirnos a las pretensiones de nuestras esposas cuando sus pretensiones no van acordes a la voluntad de Dios. Pero es tan triste porque queremos complacernos a nosotros mismos y complacer las pataletas de otras personas, serles fiel a las personas, al hombre, complacer al hombre antes que complacer a Dios. Job se mantuvo firme, independiente de la circunstancia que vivió, con entrega, con convicción, con fe, con amor. Mantuvo su relación con Dios independiente de las circunstancias. Josías, un joven rey, acababa de ser constituido como rey, asumió el riesgo de que la población entera se le viniera encima y le dieran un golpe de estado. Este joven rey mandó a derribar todos los altares paganos de imágenes con las cuales el pueblo se había corrompido. Él asumió el riesgo con valentía. Y allí tenemos también a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, quienes por edicto del rey tenían que postrarse a adorar la estatua de Nabucodonosor. Pero sabes, ellos tres se edificaron, se amonestaron, se animaron unos a otros para permanecer firmes en la fe, en sus convicciones. Ellos fueron consistentes con lo que creían, hermanos. Mira, le traigo a colación esta lista de hermanos que se mantuvieron en la fe porque lo necesitamos. Todos ellos asumieron el riesgo, fueron valientes y hicieron lo que cada uno debía. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados y se nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio para que mantengamos nuestras convicciones de fe y hagamos lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer ni lo que la sociedad nos demanda hacer. Pues Cristo, hermanos, pagó el precio, ocupó nuestro lugar, Él derribó el muro de separación y por la obra del Espíritu Santo hoy podemos discernir en nosotros el pecado. La palabra del Señor puede entrar, haya cabida en nosotros por la obra de Cristo en la cruz, por la obra del Espíritu Santo. Muchos científicos podrían acercarse a esta predicación o a este texto y no comprender absolutamente nada, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y la van a discernir aquellos en quienes ha sido puesto el Espíritu Santo. Hermano, yo sé que tú estás siendo redarguido en esta mañana por la palabra del Señor y te das cuenta de tu pecado, de tu maldad. Yo te animo, arrepintámonos y corramos a Jesús en fe y en adoración
adoración. Como conclusión, hermanos, es deber de cada cristiano evidenciar su sentido de pertenencia por el cuerpo de Cristo en la iglesia local a donde ha sido puesto, entendiendo que si estás en el redil de Copacabana o eres parte de otro redil o de otra congregación, otra denominación, lo eres y estás allí única y exclusivamente por voluntad de Dios. Así que es tu deber amar a tus hermanos, los de tu iglesia local, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Por tanto, y en coherencia con el llamado de Jesús, te pregunto, ¿cómo mostrarás al mundo en estos días que amas al cuerpo de Cristo? Pablo, en estos 45 versículos, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el versículo 22 del capítulo 2, van 45 versículos, ha hablado de manera general porque es a la iglesia, a los santos y elegidos y fieles en Dios a quien él está hablando, es decir, al cuerpo de Cristo y no a creyentes individuales. Dios habla a su iglesia y por medio de su iglesia. Aplicaciones, hermanos, para terminar ahora sí. 4 aplicaciones de manera rápida, presta mucha atención. Primero, podría realizar una lista de los hermanos de nuestra iglesia. Te invito, realiza una lista de los hermanos de nuestra iglesia. Si eres de otra congregación, hazla de otra congregación. En nuestro caso va a ser muy fácil porque somos una iglesia naciente, una iglesia con un bajo número. Entonces, haz una lista de los hermanos y ora por cada uno de ellos pidiendo a Dios que te dé revelación de sus necesidades. Señor, revélame las necesidades de mis hermanos. Señor, revélame las necesidades de mis hermanos en la primera semana. En la segunda semana, entonces, de esa lista, llama a 3 de ellos y pregúntales de qué manera puedes acompañarles en oración, qué necesidades tienes para usted, por lo menos apoyarles con oración, y comienza a orar. A la otra semana haz lo mismo con otros 3, a la otra semana, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y cómo Dios bendecirá tu vida. Llevamos 2 aplicaciones. Tercera aplicación, aplicaciones muy prácticas. Haz un esfuerzo y participa al menos de una de las actividades de la iglesia. Aparte de escuchar y ver la transmisión de la celebración dominical, participa, esfuérzate por participar al menos en una de las actividades de la iglesia que se desarrollan entre semana, ya sea presenciales o sean a través de los medios virtuales, sin poner como excusa tus cosas personales. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos llamados a amarla y a complacer a Dios y no a complacernos a nosotros mismos, y que el amor que tengan unos por otros será la prueba, material probatorio ante el mundo de que realmente somos sus discípulos. Cuarto, y terminamos, si te consideras una persona no creyente, una persona que no tiene una relación con Cristo y te has sentido en algún momento rechazado o menospreciado y por una u otra razón has pensado que no tiene sentido vivir, que naciste estrellado y que tu vida es un infierno, te exhorto con mucho amor. Ven a Cristo en esta mañana, no dejes pasar esta oportunidad, deja de buscar la aprobación de los hombres, busca el amor de Dios. Con que Dios te acepte será más que suficiente, y con que Cristo venga a ti, eso basta. Busca el amor de Dios, ven con humildad y en fe, arrepiéntete de tus pecados. Pues dice la palabra que Cristo, Dios no desprecia al contrito de corazón, pues Él murió para traer esperanza y perdón a los que en Él creen. Así que ven a Jesús en esta hora y juntos adoremos al Señor. Padre Santo y Dios eterno, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, por las incomparables e incontables riquezas de tu gracia para con nosotros, por habernos hecho parte de una verdadera familia, la familia tuya, la familia de Dios, por habernos acercado cuando estábamos lejos, cuando estábamos muertos nos diste vida, cuando había un muro de enemistad que nos separaba, cuando éramos enemigos tuyos y nos constituíamos como hijos de ira, hijos del diablo, hijos de la mentira. Sin embargo, tú viniste a traernos vida y nos reconciliaste contigo, y ahora, por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, tenemos con libertad acceso a ti, Señor, y podemos venir en oración corporativamente con mi iglesia. Enséñanos, por favor, a amarnos, a amar la iglesia. Se hace tan difícil cuando nos hemos aprendido a amar tanto a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, dice tu palabra, oh Dios, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y sí que se vive hoy en día
Aprendemos a amarnos tanto a nosotros mismos que no queremos estar con el hermano, no queremos ir a la iglesia, no queremos amar al uno, no queremos llevar las cargas del otro, no queremos hacer esto o aquello, y se nos dificulta cumplir tu voluntad y mostrarle al mundo que en verdad somos tus hijos, Señor. Perdónanos, por favor, y enséñanos, Dios. Enséñanos a vivir para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos. Y oro, Señor, por aquellas personas que por primera vez escucharon un mensaje cristiano o que no se sentían ser hijos de Dios y que hoy anhelan ser tus hijos, anhelan romper con esa separación, con esa distancia, con esa enemistad. Señor, ven a ellos, por favor, y perdona sus pecados. Limpia sus vidas, santifícalos y hazlos parte de tu familia, hazlos parte de tu reino, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo te lo suplico, perdona sus pecados, convéncelos de sus errores y acércalos a Cristo y siembra en ellos un hambre profunda de tu palabra para que día tras día crezcan en amor y en temor a ti, conociendo cada vez más las riquezas de tu gracia, de tu bondad, de tu majestad, de tu soberanía, de tu grandeza, de tu poder, pero que también puedan reconocer su condición y corran a Jesús día tras día, Señor. Yo te lo suplico así para la gloria de tu nombre. Te invito, hermanos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. El silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya,
Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta celebración. Olvidé decir ahora que el día viernes arrancamos con los tiempos de rebaño, un escenario que el Señor nos permite para reiniciando nuestra vida de presencialidad, la vida de iglesia en la parte presencial. Así que me gozo por esto, agradezco al Señor, agradezco a todos los hermanos, anfitriones y facilitadores. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en verdad, por la disponibilidad y el corazón entregado al Señor para seguir de acuerdo a sus convicciones, para vivir una vida consistente a la fe y al llamado de Dios a vivir unos a otros buscando crecer en la comunión de los santos. Así que, hermanos, Dios los bendiga por este gesto tan maravilloso que cada uno de ustedes, facilitadores y anfitriones, están realizando. A los que no se han conectado con ningún rebaño, por favor, conéctate por medio de nuestro chat. Está allí los 8 rebaños que hemos comenzado, y el nombre de los facilitadores y anfitriones. Por favor, comunícate con ellos y mira en cuál puedes conectarte. No desestimes la obra del Señor y lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Y sin más, hermanos, quiero decirles, y hermanos, que el Señor los bendiga. Yo quiero orar para que terminemos con esta celebración y anhelo que esta semana pongas en práctica las 4 aplicaciones que mencionamos hace un rato. Así que déjame orar. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te suplico los bendigas, los fortalezcas, los avives y les animes, los desafíes a vivir la vida cristiana, a vivir la fe, nuestra relación contigo, manifestada en la relación corporativa, en la comunión con los santos, tu pueblo, los santos y fieles del Señor. Permítenos vivir unos con otros en amor para mostrarle al mundo que en verdad somos tu familia, somos tus hijos, Señor. Yo te lo ruego, te bendigo, te pido, Señor, que aquellas personas nuevas también puedan ser desafiados por ti y animados a conectarse con uno de los rebaños en los cuales hemos comenzado estos tiempos de crecimiento en el conocimiento de la palabra, de crecimiento en el amor, en la unidad y de crecimiento en la coinonía, en la comunión de los santos. Te lo ruego así, te alabo y te bendigo y te doy gracias para tu gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga, reciban un fuerte abrazo y mucho ánimo. A llamarnos, hermanos, y a orar unos por otros. Dios los bendiga.